Hola a todos, soy Santiago Ramírez Castaño, estudiante del programa de diseño visual y pues en el siguiente video hablaremos un poco acerca de la semiótica, enfocados pues en los aportes y en los estudios del profesor Ferdinand Sauce, quien es el papá pues de la semiótica y en este caso, cuál fue su aporte para el lenguaje. Y según él, pues está conformado por dos elementos que los vamos a conocer a continuación. Bueno, para el profesor Ferdinand Sauce, el lenguaje pues está conformado por dos elementos. Uno de ellos era el significado y el significante. Entonces, ¿cómo podemos explicar estos dos elementos? Pues el significado es la unión de las características para nosotros poder crear como una idea gráfica, ¿cierto? Para nosotros poder entender e imaginarnos en nuestras mentes ese elemento. Pero obviamente, pues va a estar conectado al significante. ¿Qué es el significante? En este caso es la palabra, ¿cierto? El, el- en esta parte es la parte fonética o el sonido, que con el significado lo unimos y logramos crear entonces ese elemento, que va a estar compuesto pues como por diferentes características, las cuales nos permiten ir creando esa idea en nuestra mente y poder tener un objeto en general, ¿cierto? Es un ejemplo, podría ser cuando hablemos de un pincel. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el significante? El significante sería la palabra, ¿cierto? Y el significado ya es lo que nos vamos imaginando en nuestra mente, con base pues como a los recuerdos, con base, va a ser muy ligado a nuestra sociedad, a nuestra cultura y al lugar donde nos encontremos. En este caso, pues el significado del pincel sería el elemento con el cual podemos dibujar o hacer diferentes eh, elementos artísticos, formas visuales. Bueno, también es importante tener claro que estos elementos se complementan, ¿cierto? Y se encuentran en nuestra mente. Pues para eso nosotros necesitamos pues como de tener un contacto previo con el objeto y así cuando lo escuchemos pues lo vamos a asociar a nuestra mente. En este caso estoy hablando del ejemplo que les expliqué hace unos instantes cuando hablamos del pincel. Entonces, pues mire cómo te se va relacionando y se va conectando tanto la palabra como el objeto que tenemos en nuestra mente, pero de algo que previo que ya hemos escuchado o hemos vivido o hemos visto. Bueno, como apreciamos en la siguiente imagen, el lenguaje también se puede, o para Ferdinand, está dividido en diferentes, lo podemos decir que de una manera específica, ¿cierto? Entonces, primero encontramos la inmutabilidad, la mutabilidad, la sincronía y la diacronalidad. Entonces, en este caso, la mutabilidad, ¿qué quiere decir? Es como nuestro lenguaje puede evolucionar con el tiempo, como puede ser fonético en su sonido, en los cambios de forma y según la semántica. Entonces, el lenguaje, en este caso, como la mutabilidad, ¿cómo lo podemos conocer? Como un ejemplo, cuando yo les puedo decir un metro, entonces, el significante va a ser metro, la palabra. Y el significado puede variar. En este caso puede ser un metro con el que podemos medir una ropa, una estructura, o el metro donde nos podemos desplazar de un lugar a otro, que sería el tren, que en este caso también le podemos decir metro. Ese es un ejemplo de la mutabilidad. Ahora hablemos un poco de la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Esa herencia que nos han dejado del idioma nuestros ancestros, el cual todos hablamos de una manera específica. En este caso, pues ustedes me pueden escuchar, en mi acento se puede notar mucho si están en Colombia como en la parte de la región cafetera, que nosotros, pues, al estar en Colombia, hablamos nuestro mismo idioma, pues tenemos diferentes sonidos fonéticos que tienen una variación y en este caso también en el significado de diferentes palabras. Bueno, otro ejemplo también que podemos hablar de la sincronía es cuando estudiamos el lenguaje en una época determinada, un lugar y una fecha específica. Entonces, digamos que en este caso podemos irnos a siglo XIX
en este caso también pues en la región cafetera, de cómo en una fecha específica, en un lugar específico, empezaron diferentes jergas. Entonces, cómo nuestro lenguaje puede variar según los significados en las diferentes regiones. Y finalmente, pues vamos a hablar de la diacronía. En este caso se enfoca en el estudio del habla y la evolución, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo. En mi región, pues a un amigo se le puede decir parcero, socio, pana, bro, y como vemos la palabra amigo, como puede variar, puede evolucionar según nuestro lugar específico, según nuestra cultura. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca del signo. ¿Qué es el signo? Es aquel ente u cosa que nos permite identificar un objeto, ¿cierto? Es en este caso, digamos que podemos encontrar diferentes tipos de signos. ¿Qué signos podemos encontrar? Signos naturales, signos artificiales, signos lingüísticos o signos diacríticos. ¿Cuáles son los signos naturales? Los que siempre vemos, los que siempre han estado. Los artificiales son aquellos que son diseñados por el hombre, los que ya empezamos a crear con base a los signos naturales, pero le podemos dar un significado diferente. Bueno, también vamos a encontrar los signos lingüísticos, que son las palabras. ¿De quién estamos hablando en estos momentos? De Ferdinand, ¿cierto? Entonces, él enfocado su estudio en el signo lingüístico. También vamos a hablar de los signos diátricos, que es como la pronunciación, en este caso, como el signo o lo que estamos buscando puede cambiar su nombre según el contexto o cómo lo mencionamos. También podemos encontrar signos matemáticos, que pues estos van basados a las operaciones. Encontramos signos clínicos, que en este caso los signos clínicos pueden demostrar nuestro estado de salud de una manera positiva o de una manera negativa. Los signos musicales, pues que van enfocados como a las melodías. Bueno, el signo lingüístico es la parte fundamental de nuestro lenguaje. En este caso, como la semántica, pues quien es la encargada de la relación entre los signos visuales, nos puede mostrar diferentes elementos, como partimos desde la idea y el concepto. Es esa idea o ese concepto, cómo lo vamos a desarrollar? Si va a ser, si nosotros tenemos la idea fue de una manera escrita o de una forma oral. Un ejemplo puede cuando escuchamos árbol. El árbol en este caso sería el signo lingüístico, ¿cierto? Que es la base fundamental. Como cada letra y como palabra pues nos van guiando a una idea general que sería árbol, que es el significante. Y el concepto o la idea final, que sería el signo, que sería el árbol. Ahora, el diseño visual, ¿de qué trata? ¿Qué quiere decir? Que su objetivo o nuestro objetivo como diseñadores visuales sea una parte, está dividido en una parte o en tres elementos. En mi caso yo lo quise expresar como nosotros somos los encargados de comunicar mensajes, comunicar y brindar soluciones visuales. Pues primero tenemos una etapa de creación, una etapa de difusión y una etapa de recepción. De cómo el cliente o cómo las personas que nos solicitan nuestros servicios van a recibir ese mensaje de una manera positiva y que al fin se va a generar un sentimiento o una emoción. Entonces, ¿cómo definimos el diseño visual? Como su objetivo de comunicar mensajes visuales por medio de un proceso de creación, difusión y recepción. Bueno, en este caso entonces, ¿cómo podemos relacionar la semiótica con el diseño visual? O el signo con el diseño visual, que es la pregunta que nos estamos planteando. Entonces, su relación es que es la base, o sea, la semiótica siempre va a ser la base de donde partimos para nosotros poder crear y justificar nuestros mensajes. Pero antes de poder nosotros poder crear y comunicar esos mensajes, pues vamos a tener que tener unos conocimientos previos de semiótica. Entonces, en este caso, pues tener conocimientos bases en teoría del color, teoría de la imagen,
en dibujo, en ilustración, y cómo también pues podemos aprender a manejar diferentes herramientas o desarrollos que nos permiten crear y comunicar mensajes de manera física, de manera tangible o de manera intangible. Bueno, así finalizamos entonces este video con un pequeño resumen de lo que fue el aporte de Ferdinand Saussure, el padre pues de la semántica, en este caso para el signo lingüístico. Espero que les haya costado la información y nos encontramos en otro video.